atendernos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, a ver, Pierri, queremos escuchar su opinión. ¿Aquí el jubilado actúa en legítima defensa o usted está observando que hubo un exceso en la actuación que tuvo Adolfo Ríos? En primer lugar, les quiero decir que lo primero que debemos dejar sentado es que no debemos propiciar que los civiles se armen, eso en primer lugar. Y que esto es producto de la falta de seguridad que viven los ciudadanos bonaerenses. Eso en primer lugar, como principio. La verdad que lo que tengo para examinar de las piezas que me acercaron, acabo de escuchar recién que la autopsia marca el interés en la vida por la muerte en 2 disparos. Si los 2 disparos fueron efectuados dentro del domicilio de Ríos, ya creo que no hay nada que discutir, será un debate oral, pero hay tranquilamente un estado de legítima defensa. Yo no conocía, hay hablado de 5 disparos, si hay 2 disparos y los 2 se produjeron dentro de la vivienda de Ríos, no hay ninguna duda que sufrió un ataque desproporcionado, su vida estaba en peligro, es una persona mayor, en estado de indefensión. Bueno, ahí no habría ninguna duda. Ahora, vean ustedes que lo que ustedes están comentando como carátula es una acusación por homicidio agravado. El imputado aquí es Ríos. No estamos hablando del intento de robo o robo que llevaron adelante estas 5 personas. El tema es saber si en el momento donde muere esta persona, ahí hay una actividad desplegada por Ríos, hay un disparo. Me llama la atención no ver el fogonazo por el disparo. Estamos en plena oscuridad, tendría que haber una reacción. Pero bueno, y ahí está el gran debate. Si con estas imágenes, con estos hechos y con la pericia médica, la autopsia, que determine fehacientemente dónde se produce o por qué se produce el deceso de este joven que fue a robar, ahí vamos a ver en qué momento se determina la vida y la responsabilidad de Ríos. Estas imágenes van a ser centrales, en principio, para el posible debate oral. Ahora, con esta calificación, tal cual está, esto va a un juicio por jurados. Yo no tengo ninguna duda que un jurado popular, en el esquema de análisis que tiene la sociedad hoy, para mí lo van a absolver. Con este esquema y con un jurado popular. Pero Pierri, discúlpeme que lo interrumpa, la salud de Luciana Rubinska, por los elementos que está evaluando y porque uno de los disparos se efectuó fuera de la casa, por lo menos a 40 metros. ¿Eso es legítima defensa o no es legítima defensa? No, eso no es legítima defensa. Por eso dije, si los 2 disparos, Luciana, se produjeron en la casa, yo tengo un escenario de legítima defensa. Ahora sí tengo un segundo disparo, lo que tendré que analizar es si hay un abuso en la legítima defensa, y ahora si hay una unidad de acción, y el fiscal prueba que hay una unidad de acción, también van a poder discutir la legítima defensa. Pero así como estamos, creo que pueden debatir tranquilamente un abuso en la legítima defensa o sostener con la acusación la que mantiene el fiscal. Ahora, atención, quiero corregir algo antes de que sigamos, porque acá me están corrigiendo algo para que quede claro. Cuando él está herido, en realidad al principio que se lo ve caminando mal, es porque se fractura el tobillo. Sí, claro. Se fractura el tobillo en la caída cuando estaba en el techo, que denuncia el mismo jubilado que temía por la vida de su vecina, Pierri. Sí, por eso lo de la fractura lo conozco, pero creo que también hubo un disparo dentro de la casa, por eso le digo. Insisto, si los disparos son fuera, usted tiene que ver un escenario o de abuso de la legítima defensa en principio, y me interesaría que esperemos los 15 días para los estudios finales de autopsia para ver cómo, cuándo y por qué se produjo la muerte de esta persona. Ahora vamos a conversar por qué el fiscal divide en 2 las acciones de este hecho que estamos relatando. Eduardo, hoy usted escribió una columna y directamente lo definió de esta manera. Fue legítima defensa. Explíquenos por qué. Bueno, porque como principio tenemos que analizar lo siguiente, que la diferencia entre la legítima defensa y la justicia por mano propia está dada por la simultaneidad o no con que se produce el hecho. Si yo recibo un ataque ilegítimo, como en este caso, que no se discute eso, y hago una investigación porque se escapó el ladrón y yo lo descubro que está un día, 2 días después o a las horas, lo descubro, voy y ahí lo mato o hago alguna circunstancia, bueno, ahí estoy yo supliendo la actividad de la policía, de la justicia. Pero cuando es en el momento que ocurren los hechos, donde no tengo posibilidad alguna de recurrir a la policía porque no hay forma de hacerlo, y donde además
hay otra circunstancia que hay que tener en cuenta. Una persona enferma como estaba, después de haber recibido semejante y salvaje ataque en su casa, puede estar en condiciones mentales de poder estar discerniendo si corrió 2 metros, si fue a la esquina, si está dentro de su casa. Yo creo que esa persona pierde el control de sus actos en gran parte, ¿no es cierto? Tiene una conmoción interior que hace que no se lo pueda, de alguna manera, desde un escritorio de un juez o de un fiscal, analizar si puntualmente si excedió o no. Pero lo que sí, no me cabe duda, de que ocurrió durante el hecho o instante después. Y creo que nadie está obligado a dejarse robar, porque si a mí me asaltan y me llevan, yo puedo defender mi vida y también mi propiedad. Entonces yo puedo ir a tratar de recuperarlo. En todo caso, para mí, lo que tendrá que verse es si esa legítima defensa, que no me cabe duda que estamos en esos límites, si en esa legítima defensa hubo o no algún exceso. Puede haber habido un exceso o no, pero nunca se me ocurre a mí que puede ser una acusación de homicidio. Y por otra parte, hay algo que me resulta muy extraño a mí. Lo han dejado preso. Si para dejar preso a una persona se necesita que se piense que va a fugarse o que va a entorpecer el proceso, y esa es la razón por la cual están soltando corruptos, están soltando delincuentes peligrosos, etcétera. ¿Por qué en este caso no se lo hace con este pobre hombre? ¿O van a pensar que este hombre se va a escapar o va a entorpecer la investigación? Entonces creo que hay una actitud absolutamente discriminatoria y la gente lo ve, eso, lo ve absolutamente y entiende que muchos funcionarios judiciales, entre los que incluyo a este fiscal de Quilmes, están tomando partido por los delincuentes, porque cuando es para dictaminar o para resolver la situación de alguno de ellos, corren a liberarlo. Es prácticamente asistimos, ahora hace poco, a festivales de excarcelaciones. Y en este caso se emplea una rigurosidad que no se lo hace con verdaderos delincuentes. No nos olvidemos de algo también, que la víctima es víctima. La víctima no eligió ser víctima, no sale a decir yo quiero que me roben. El que sale a robar es el delincuente. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta todo el contexto. Y en ese contexto, me parece a mí que, primero, no debe estar preso, no hay razón para que esté preso, y segundo, que toda la acción la podemos embarcar dentro de la legítima defensa. Como decía el doctor Pierri hace un rato, me parece que más importante aún que la actuación de este hombre es ver la impunidad con que se manejaban este grupo de forajidos. Una impunidad, sin policías que lo estuvieran controlando. Pero me disculpe que le interrumpa un segundito, pero lo que yo interpreté que dijo Pierri, que también está, por supuesto, para exponer su postura, es que depende claramente dónde fueron los disparos. Y los disparos se realizaron, lo que nos informa Yanina Álvarez, fuera. El segundo confirmado. No, en realidad, perdón, Pedro, sí, para que quede claro, porque lo que me explicaban recién, que los 2 disparos fueron en el lugar donde finalmente quedó el cuerpo, en esta esquina. ¿Y por qué? Porque si esa herida lo hubiera recibido el delincuente en la casa a unos 60 metros, era imposible que pueda llegar hasta ese lugar porque hubiese caído más cerca de la casa. Él llega malherido por la fractura en el tobillo. La autopsia determina que los 2 tiros se dan en prácticamente simultáneo y coincide, Luciana, Adrián, y les cuento a Geroné y a Pierri, con lo que dijo hoy un testigo muy importante en la causa, que es el conductor de este auto azul y blanco, que escuchó los 3 disparos y que por eso se asusta. Primero él pasa, ahora después vamos a ver el video, que primero pasa por el lugar, intenta ayudar, entonces vuelve para ayudar y cuando vuelve en su segunda pasada es ahí donde ve los disparos, se asusta y se va. Pierri, sí, ¿qué quería agregar? Bueno, en primer lugar quería suscribir lo que dijo Eduardo, el doctor Guillermo, que lo saludo, y es que nunca interpreté por qué el fiscal mantuvo detenido a este hombre 3 días cuando realmente no existía el menor peligro procesal para que pudiera investigar y lo privó de su libertad con riesgo para su vida. Eso en primer lugar. Bien. Ratifico la postura que los civiles no deben armarse. Ahora bien, insisto, si la autopsia, los estudios finales de autopsia y una buena pericia psicológica nos determina, primero que este hombre murió por los disparos fuera del lugar, pero yo querría detenerme
en el momento del escenario del debate oral y público, ¿quién podrá determinar fehacientemente si este hombre no estaba en un estado emocional grave que lo perturbara para actuar? Por eso es muy importante, y esto va a propiciar, acuérdense de esto va a propiciar, este caso en particular, yo creo que va a ser el vértice para un cambio de legislación. No tengo ninguna duda. Pero Pierri, no entiendo algo. ¿Para usted actuó en legítima defensa o fue desmedida esa actuación? Yo creo que no hay una legítima defensa, sí creo que hay un abuso en la legítima defensa. Pero insisto, lo quisiera llevar a debate para poner todas las piezas. Pero insisto, este caso en particular creo que va a ser la bisagra para una revisión de la legislación. Acuérdense lo que le estoy diciendo. A ver, Eduardo, lo consulto a usted. Para usted, ¿hubo una alteración transitoria en las facultades de Adolfo Ríos? Eso no lo podemos saber, no lo podemos saber si hubo una alteración transitoria, si hubo una emoción violenta, porque eso lo van a decir los psiquiatras cuando lo examinen, etcétera. Pero lo que no me cabe duda es que ya sea una emoción violenta, una alteración de sus facultades, ya sea un estado de inconsciencia, lo que fue, pero que algo de todo esto estaba en la cabeza de este hombre, en la psiquis de este hombre, una alteración, no me cabe duda, si uno no sería humano. A cualquiera de nosotros, si nos pasa semejante, que entran a nuestra casa a las 4 o 5 de la mañana, nos roban cosas, escucho ruido, 3 robos en la misma noche, 5 personas, 5 forajidos, tiros y demás, pero ¿cómo podríamos estar? ¿Podríamos estar analizando si nosotros corrimos 50 metros, 20, si lo hicimos dentro de la casa? Perderíamos por completo el control de los actos. Bueno, hoy, Eduardo, discúlpeme, hoy habló una vecina de la cuadra que lo vio venir del lugar del hecho donde estamos viendo las imágenes, lo recibió la vecina, le preguntó qué había pasado y contó esta mujer que lo vio en un estado de shock. A Adolfo, que no podía prácticamente ni hablar, lo vio con la cabeza gacha y no respondía. Lo vio en un estado, bueno, realmente de mucha conmoción. Esto es lo que contó hoy una vecina. Es razonable que esté así, es razonable, pero cualquiera de nosotros que viviera esa situación estaría así o peor. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a este hombre en esa situación, en esas circunstancias, que tenga la precisión que podría tener en una circunstancia que fuera a un concurso de tiro? Es absolutamente imposible. Entonces, si aceptamos eso, tenemos que analizarlo de esa manera. Cuando el doctor Pierri dijo, y acertadamente creo recién, que un jurado popular tomaría esto de diferente manera que lo tomaría un juez, ¿por qué lo dice? ¿Por qué esto sucede así? Porque cuando se pregunta a la gente, ayer, por ejemplo, escuché múltiples encuestas de la gente que se le preguntaba, ¿usted qué piensa que es culpable? Y todo el mundo decía, eres inocente, tomaba esa actitud. ¿Pero por qué tomaba esa actitud? Porque esa gente, que es la gente del común, la que analiza el hecho, está pensando cómo ha vivido el hombre la situación, y a lo mejor inclusive qué haría yo, qué me pasaría a mí en ese lugar. Y entonces tiene esa mirada. Ahora, si la analiza un jurista tranquilamente desde un escritorio diciendo, no, se ha excedido porque esto fue fuera de la casa y no fue, entonces tenemos un análisis que escapa al concepto y al contexto. Por esa razón creo que la gente opina con sentido común, y cuando en un juicio oral la gente escucha las posiciones tanto de la víctima como el que lo acusa, como quien sea, y toma partido por una de las posiciones, porque lo está haciendo con sentido común. Bien. Jerome y Pierri, sí. Aguárdenos un segundito porque quiero que ustedes también escuchen y que todos los televidentes escuchen a Jorge Ríos, que rompió el silencio, el jubilado de 71 años, y en una comunicación por radio decía lo siguiente. Si me preguntás cómo me siento, y me siento mal, hermano. Yo no nací para matar a nadie. Yo no nací para matar, pero tampoco para que me entren 3 veces en la noche. ¿Con qué intenciones quería venir esta gente? 5 personas. Entonces, te podés imaginar que todo esto, yo digo, ¿qué pasaba acá? Tengo mi comadre que está al lado de mi casa, es una persona de 80 años y yo cuando se fueron y cercaron para ir, yo dije, me toman de rehén, ¿qué? Bueno, mira, pensé 1000 cosas
porque no creo que hayan sido prefabricadas ni nada por el estilo, van a tener incidencia en el análisis de cómo él estaba en ese momento. Pero partamos de esta base, partamos desde la base de que como lo vio la vecina, es lo normal que pase eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un análisis absolutamente quirúrgico, técnico de la cuestión cuando tenemos que analizarlo en todo? Por esa razón, yo creo que más allá de que pueda haber habido o no un exceso, y eso se tendrá que ver, no puede negarse que hubo simultaneidad entre el ataque, simultaneidad en la defensa, y en todo caso podrá haber habido un exceso, pero siempre estamos hablando de que hubo legítima defensa, porque es un instituto amparado por la ley. A ver, Pierri, ¿usted coincide o no coincide con eso? Yo les hablé desde un comienzo que el escenario más propicio para mí era analizar el abuso de la legítima defensa. Y también les hablé de la unidad de acción, que es un tema que el fiscal debe analizar. Y comparto con Jerón desde hace años esta idea de que estos fiscales de escritorio, alejados de la realidad, muchas veces no logran componer el real cuadro del caso. Insisto, si esta causa, con la calificación que tiene, va a un juicio por jurado, esperen un fallo absolutorio. La acción de un sujeto, la consecuencia es la acción directa de ese sujeto en primer lugar, Eduardo. No entiendo la pregunta. A ver, acá me dice un abogado penalista que nos está viendo, nos dice, el accionar de un sujeto es la consecuencia directa del accionar del otro. O sea, acciona el jubilado de acuerdo a lo que le pasó primero. Claro. Exactamente. El jubilado está actuando en reacción, porque el jubilado, como dice bien, y esto es obvio que es así, nunca se propuso matar a nadie. Claro. Este hombre no debe haber cometido un hecho violento en su vida, a lo mejor. Y estas circunstancias lo llevaron a una situación de la cual se va a arrepentir toda su vida seguramente, pero en la cual no podemos estar inmersos cualquiera de nosotros, porque ¿quién puede saber de qué manera va a reaccionar en una situación límite? Yo diría que es absolutamente imposible siquiera pensarlo, porque hay situaciones límites como esta que llevan a un aspecto que uno tiene una reacción que no hizo nunca en su vida. Claro. Entonces, damos cuidado con esto, porque es mucho más peligroso, y nadie está hablando en estos momentos de los delincuentes, sino del hombre que se defiende, porque no estamos propugnando, señores, defiéndanse, esto sea el Far West, pero tampoco estamos propugnando que digan, señores, déjense robar, no hagan nada, crúcense de brazos si no está la policía y déjense robar. No, no es así. No es así, porque a mí la ley me ampara si yo me defiendo. Entonces habrá que ver de qué manera me defendí, si excedí o no, pero siempre dentro de que me defendí. ¿Cómo me van a decir que yo fui a matar fríamente a una persona como podría ser acusarlo de homicidio? Realmente, este fiscal interviniente, que ya vi que había tenido otras intervenciones bastante fatídicas en ese aspecto, pertenecen a una corriente doctrinaria en la cual solo piensan en el delincuente y con olvido total de la víctima, con olvido de la sociedad. ¿Cuáles son las garantías que se le debe dar al delincuente? Un juicio justo. Pero ¿cuáles son las garantías que se le deben dar a la sociedad? Que los delincuentes, que los ladrones, que los asesinos, que los violadores cumplan la pena, y acá no la cumplen. Entonces, por esa razón, la justicia está con un grado de prestigio mayúsculo, a pesar de que hay muchos jueces y muchos funcionarios dignos. Pero ¿qué pasa? El accionar de otros que no lo son, echa en tierra la buena actuación de los demás. Creo que hay que estar en las víctimas también, ¿no? Gerone, sí. Escuchaba atentamente, igual para Pierri. Recién, por ejemplo, un instructor de tiro me explicaba y me decía y sostiene que el fogonazo del arma que dispara el jubilado se tendría que haber visto sí o sí. Esto, cuando lo dice en base a la discusión que se genera con respecto a dónde se produjeron los tiros, porque un testigo asegura que los disparos se produjeron en ese lugar. Lo veo, Pierri, a ver, hoy hacías precisamente, doctor Pierri, referencia a este tema del fogonazo. ¿Se tenía que ver o no? ¿Tienen ustedes 100% de seguridad que los disparos se dan en ese lugar? No, yo no tengo por cierto que los disparos se den en ese lugar, no conozco la causa. Sí me llama la atención, después de haber intervenido por lo menos en 22 casos de homicidio con arma de fuego, que el fogonazo está presente. Y eso me llamó la atención a mí, que en plena oscuridad el fogonazo debe ser un faro indicativo del disparo.
pero bueno, no conozco la causa. Insisto, acá ustedes van a tener que esperar al debate oral y público, sea cual sea la coyuntura de esta causa. Lo que sí es terrible, no estoy de acuerdo con la calificación de homicidio agravado, pero para nada. Bien, Pierri, a ver si nos desasnan a todos los que no somos abogados para que quede claro cuál es la diferencia en relación a la pena que puede recibir una persona o la no pena si actuó, si el juez lo que determina es que actuó en legítima defensa o que hubo un abuso de esa utilización de la legítima defensa. ¿Qué pasa? Mire, yo en particular vengo de un debate muy interesante hace muchos años de un reconocidísimo diplomático de la Argentina que pasó por esta situación. Hubo un exceso en la legítima defensa, un robo en pleno centro de Buenos Aires con nocturnidad. Bueno, recibió una pena de 1 año y 8 meses. ¿Y para usted cuál debiera ser la consideración? O sea, en el caso del jubilado... Yo quisiera tener un dictamen una vez de escuchar a los peritos psicólogos, de conocer la autopsia totalmente y tener un reglamento del escenario del crimen. Y realmente tener certificado que este escenario que ustedes muestran como último tiene que ver con el paso a la muerte del individuo. Si no, es otra figura y ahí tendría razón el doctor Gerón en su concepción inicial. A ver, Eduardo, vamos de vuelta a plantear el mismo tema, las imágenes que estamos viendo, porque lo que sigue sosteniendo una y otra vez el fiscal es que el delincuente muere en estado de indefensión. Supongamos que se comprueba que allí sentado el ladrón en el cordón, lo que hace el jubilado es rematarlo. ¿Ahí no hay un exceso? Le reitero la pregunta. Bueno, precisamente, primero, 2 cosas para esa pregunta. La primera es que eso lo analiza el fiscal sentado en su escritorio, cómodamente sentado y mirando un video, analizando el video desde su ángulo y a lo mejor con una tranquilidad mientras fuma un cigarrillo. El que se produce en un contexto humano, en un contexto de trascendencia absolutamente desconocida por lo menos para la persona que está sufriendo esa conmoción. Y en ese caso, lo que podría haber, como dije, es un exceso. Bueno, usted le tiró, ¿por qué le tiró de nuevo? Podría no haberle tirado, o podría le tiré, bueno, no importa. ¿Y eso no cambia en nada? Y eso podría ser un exceso en la legítima defensa, pero siempre estamos hablando de legítima defensa. Usted lo remarca para que también quede claro a aquellos que están escuchando, lo remarca para apartarse de la carátula que hoy tiene la causa. Tal cual. Bien. ¿Por qué? Porque esto es importante que la gente lo sepa, porque si a mí me están acusando de homicidio, un homicidio simple o agravado, ¿no? Si me están acusando de eso, yo voy a ir a la cárcel. Mi pena va a ser la cárcel, la prisión, y por varios años. Si a mí me están diciendo que yo me excedí en la legítima defensa, entonces a mí me van a condenar seguramente, pero me van a condenar con una pena leve y yo voy a poder irme a mi casa. Voy a decir, señor, le pongo una pena en suspenso, cuídese, no vuelva a cometer un delito, cosa que seguramente no va a pasar, porque no es un delincuente, sino que es una persona, un ciudadano común, y se va a su casa. Entonces me parece que la diferencia es abismal entre un ángulo y el otro. Y creo yo que ya un fiscal que está de alguna manera, no diría prejuzgando, pero sí dejándolo preso sin razón, está teniendo una actitud absolutamente fuera de lugar y fuera de justicia. Ahora, doctor y eso Pierri, no es bueno para hoy hablaba Pierri con el doctor Barone y él me decía que en este episodio lo ve uno solo en su totalidad, no como el trabajo del fiscal que lo divide en 2. ¿Usted está de acuerdo con la teoría que plantea el fiscal en ese trabajo de dividir en 2 acciones un solo hecho? Mire, lo importante es que tenga la visión que tenga el fiscal en esta instancia, como se produzca el juicio oral de esta causa, salvo que sea breve este juicio, o sea que el imputado con su defensa llegue a un acuerdo con la fiscalía y abrevien, llegue a un acuerdo de pena homologado por un tribunal. Cuando vayan al debate se va a analizar todo el contexto. Es imposible analizar lo acontecido con el señor Ríos
sin tener en cuenta la agresión ilegítima, el despojo y el ataque salvaje que recibió. O sea, nadie puede seccionar esto. Es como bien le dice el doctor Gerón, esto no se puede ver o observar desde un despacho con aire acondicionado fumando un cigarrillo. Esto hay que verlo producido en un debate con toda la circunstancialidad, con lo que ha padecido este hombre y con lo que pasó con la muerte de este individuo. No, esto hay que analizarlo todo, con todo el contexto, es imposible parcializarlo. Pierri, Gerone, les pregunto si se puede comparar o hacer un paralelismo de este caso con dos de los más recientes, si se quiere, de los últimos 2 años. Por un lado, el caso del doctor Cataldo, que fue un juicio por jurado, y del famoso caso del carnicero de Zárate, ¿no? Que también fue un juicio por jurado en una persecución que hizo a quien había ingresado a robar a su carnicería. Mire, porque sí, porque son casos parecidos. Perdón, me interrumpí, que hable el doctor Pierri, lo interrumpí sin querer. Gracias, Eduardo. Mire, realmente podríamos citar 3, uno que no tiene nada que ver, que el primero es Santos, un caso que el doctor Gerón debe recordar muy bien y lo debe conocer muy bien, que es el caso del señor Santos que robó los pasacasetes. No la asimilan. Me parece que tiene alguna cercanía con el caso del médico Cataldo. Lo veo bastante porque conocí un poco las circunstancias. El del carnicero lo recuerdo. Me parece que es mucho más cercano al de Santos. Y fíjese usted, de Vidal Castaño, pero fíjese usted que ahí Vidal Castaño, el médico, creo que fue no acusado o fue no culpable por un tribunal de juicio por jurado. Me hizo recordar eso, que un tribunal popular, mientras la Fiscalía sostuvo la acusación durante la instrucción penal preparatoria y sostuvo la acusación en el debate oral y público con un grave cuadro acusatorio, los tribunos populares, el pueblo, en la interpretación de la acción, decidió no culpar al médico. Yanina, ¿recordá bien el caso? Yo no lo estoy escuchando al doctor Pierri, pero no, que el caso del médico. Del caso del médico, sí. El caso del médico estaba en su casa, en el consultorio, en el partido de San Martín, y también habían ingresado, le habían querido robar el auto, y cuando él sale y dispara que el arma la había dejado en el cantero, lo que declaró, ¿no? Toma el arma del cantero y sigue, él dice que el delincuente lo arrastra en el auto de él, que se lo estaba robando, y él dispara, y el cuerpo del delincuente quedó ya sin vida en el interior del auto, sobre el asiento, recostado hacia el lado del acompañante. Este fue el caso. ¿Y el de Zárate que mencionabas? Y el de Zárate fue en un barrio al costado de la avenida Antártida Argentina, en uno de los accesos de Zárate, una carnicería, ingresan delincuentes a robar, y el carnicero lo persigue con el auto. Recuerdan que el delincuente se escapaba en moto, se produce un choque contra una columna, y ahí, bueno, rápidamente llegaron los vecinos, los familiares, porque también eran muy pocas cuadras de la carnicería. El delincuente finalmente murió. También fue un juicio por jurado que finalmente quedó absuelto, ¿no? Doctor Jerome, ahora sí, ya con los 2 casos refrescados de la comparación que trazaba mi compañera, queremos saber su opinión. Bueno, precisamente, cuando esas situaciones, las dos, las analizó la gente común, la gente de la calle, la gente que no necesita estudiar derecho, la gente que aplica el sentido común, dijeron, no, esta gente no es culpable, fundamentalmente porque primero y principal me imagino que en la mente de cada uno de esos jurados está diciendo, este hombre no es un delincuente, este hombre lo así por primera vez en su vida, este hombre está comprendiendo que estaba en una situación quizás de conmoción interior, aunque no se haya probado que había emoción violenta, pero nadie puede negar, como decíamos hace un rato, y como lo vio la vecina, que ese hombre no estaba tranquilo, no estaba perfecto, sino estaba prácticamente muy condicionado en sus actos, ¿no? Entonces, ¿quién lo vio? El público. Ahora, y fíjense que cuando lo ve el público, cuando lo ve la gente, tiene una mirada de sentido común. Cuando lo ven los jueces, tiene una mirada muchas veces totalmente divergente. Nosotros no nos olvidemos que acá ha habido jueces que decían, cuando me cae un delincuente, lo primero que hago es ver cómo lo puedo zafar, por ejemplo. Entonces, eso es una mirada que decía, cuando me cae un hombre común prácticamente, entonces lo primero que hago es ver si lo puedo dejar preso, porque es al revés de las circunstancias. Y creo yo que si, por ejemplo, en algunos casos que han sido bastante emblemáticos, como por ejemplo el de Chocobar, el policía
que en circunstancias, acá en Parque Lezama, una persona que había apuñalado 7 veces a un turista, lo corre, bueno, ¿cómo fue que se escapó el tiro que le pegó? No importa. Pero allí los jueces han sido muy rigurosos en el tratamiento de Chocobar, le han dictado medidas procesales en su contra, etc. Y a mí, Chocobar no va a poder tener un juicio por jurados, porque en la capital federal no lo hay. Pero no me cabe duda también que si lo hubiera podido tener, no sería condenado, como si seguramente lo va a condenar Perdón, un juez. ¿qué piensa usted entonces del caso Chocobar, para que también quede claro en lo que estamos mencionando? Bueno, Chocobar tenemos nosotros un policía que lo corre al tipo este que le dio 7 puñaladas, o sea, no era un ladrón, un arrebatador, era un tipo peligroso. Le das voces de alto, 2 veces tira tiros al aire, gritándole que se detenga, y el ladrón no se detiene. Entonces, ¿de qué manera logró detenerlo? Con un tiro que pegó en el piso, y está determinado por la pericia balística que pegó en el piso, se elevó y le entró por la espalda. Pero si pegó en el piso, quiere decir que el policía no le tiró a la espalda directamente. Y pese a todo, los jueces dicen no, es responsable. Yo quisiera saber si aquí la gente diría eso. Yo coincido en ese aspecto con Miguel en cuanto a que ninguna persona normal, ninguna persona con sentido común interpretaría que este hombre realmente tiene para cumplir una pena de homicidio. Me parece absurdo. A ver, sí, creo que es muy importante porque es el debate que se viene. ¿Usted, Pierri, cree que el caso de Adolfo Ríos, del Jubilados, va a terminar en un juicio por jurado? Para que no veamos en la escena la fría letra de la ley, sino que el juicio por jurado, sus integrantes, a la hora de sentenciar, se fijen todo el contexto. ¿Qué piensa? Vengo desde el año 97 propiciando que se instale el juicio por jurado en todo el país. De hecho, trabajo de eso, a la vez de mi fundación lo propicio. Este debate particularmente, como lo fue el del médico de San Martín y el carnicero de Zárate, fueron analizados fehacientemente y objetivamente por tribunos populares. Insisto en esto particular, mire, el único favor respetuosamente que le está haciendo este fiscal a la causa es que mantenga esta calificación, porque es lo que nos garantiza que tengamos un debate por juicio por jurado, porque si la atenúa no lo vamos a tener. Y es necesario, lo que está, no me quiero unir en ser un interpretador del doctor Gerón, pero esto es una realidad. Cuando la gente empieza a razonar en un curso del pensamiento, quiere decir que a la legislación le está faltando algo. Entonces, quiere hacer que este sea la última experiencia, los legisladores se sienten realmente, cumplan con su deber, que la patria les confirió a través del voto, y se pongan a revisar la legislación. A mí me parece que se están dando situaciones que implican que a través de un cambio del paradigma de seguridad en la concepción de la gente, empecemos a legislar de otra manera. Entonces ahí sí vamos a tener herramientas más claras. No obstante, ojalá que esta cosa se lleve rápidamente a juicio por jurado. ¿Usted también piensa lo mismo de Chocobar, del caso Chocobar, Pierri? En el caso de Chocobar, me sigue lo que han resuelto los jueces. Creo que debe ser analizado por un debate oral y público y ahí poder ver la totalidad de la afirmación que tiene que ver con la reacción del policía. Hay que dejar que resuelva un tribunal oral. Bien. Yo lo que le quería preguntar a ustedes dos también, ¿qué opinan con respecto a los dichos del propio ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien salió en defensa del jubilado, quien sostiene que actuó en legítima defensa precisamente y, bueno, criticando a la justicia por lenta y perezosa? Bueno, en particular conozco al doctor Berni, suscribo gran parte de lo que ha dicho. Nuestra crítica a la justicia, al servicio de justicia, porque hombres como Eduardo Gerón, su hermano, la prestigiaron. Así que realmente todos no caemos en el mismo lugar. Hay muy buenos jueces. Gracias, Miguel, muchas gracias realmente por tu concepto. yo creo que sí, la justicia tiene que aceptar de una vez por todas que no está cumpliendo con su deber. Y realmente cuando el doctor Berni visita como ciudadano a Río, me parece un acto que el Estado debe llevar a cabo. Estar al lado de las personas que padecen
estas situaciones. Bueno, a mi entender, también cuando los políticos idealizan a una persona, como el caso del jubilado, para mí también está mal, como pasó con el gobierno anterior. Mencionábamos el caso de Chocobar, cuando Mauricio Macri lo recibe como un héroe al policía en la Casa Rosada, Eduardo. Sí, es cierto. Yo creo que el Poder Ejecutivo no se debería meter en asuntos del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque me parece que hay que guardar la independencia judicial, aunque lamentablemente los que no la guardan son muchos jueces, que son los que ellos mismos se avienen a no ser independientes, como lamentablemente hemos tenido muchos casos en ese aspecto. Pero me parece que la división de poderes es una de las esencias, una de las pautas esenciales de una república. Entonces, esa independencia no puede ser vulnerada ni por ministros, porque de alguna manera un ministro, un presidente, tiene un peso en su palabra que no la tiene la de un ciudadano común. Todos nosotros podemos opinar y tenemos derecho a hacerlo, ¿no? Porque la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. Pero cuando se trata de un funcionario público, allí me parece que hay que tener más prudencia y no utilizarlo políticamente la cuestión, porque a mí no me cabe duda que aquí me parece que hay alguna utilización política o ideológicamente política, y en este aspecto también hay que ser claro, porque cuando se dejaba en libertad masivamente a delincuentes, había funcionarios gubernamentales de este gobierno que estaban de acuerdo y que lo decían. Entonces, no nos dan un mensaje contradictorio. Creo que ni en una oportunidad ni en la otra. Dejemos que la justicia actúe y que no se metan los funcionarios en ella. Jerome, siguiendo con lo que dijo ayer Bernie, que preguntaba Janina, una de sus frases más fuertes del día de ayer fue que con el conocimiento que él tenía de la causa había sido en legítima defensa, no había un exceso en eso, que había sido en legítima defensa lo que había realizado, efectuado el jubilado de 71 años. Para que quede claro, ¿qué es legítima defensa? ¿Cuál es el límite de la legítima defensa? ¿Hasta dónde abarcaría la legítima defensa? ¿Y en qué punto, aunque esto no sea matemático, esa legítima defensa hay que mencionarla dentro del contexto de un exceso de esa utilización? En el caso del jubilado, ¿dónde lo podemos aprender para también entender la legislación? Bueno, excelente pregunta. La verdad que me parece fantástico determinar esto, porque esta es la base de todo lo que estamos hablando. Para que haya una legítima defensa y que esa defensa sea justificada por la ley, tiene que haber como primera medida un ataque que recibe la persona que se defiende. Un ataque. Ese ataque tiene que ser ilegítimo, porque si ese ataque no es ilegítimo, si yo primero le pegué a él y él me pega a mí, se está defendiendo. No, tiene que ser un ataque ilegítimo. Yo sufrir un ataque ilegítimo. Entonces, en esas circunstancias, yo defenderme con un medio proporcional. Siempre se dan ejemplos muy graves. Si un chico viene con una Honda y yo le tiro con un revólver 45, no es una proporcionalidad. Pero estos son ejemplos de laboratorio. Vamos a la cosa de todos los días. Yo me voy a defender como puedo, porque si yo no tengo un revólver 22 y tengo una 45, me defiendo con eso, con lo que puedo. Si me están atacando con un cuchillo y me defiendo con un revólver, no tengo una situación mayor. Bueno, yo no voy a hacer un duelo criollo, me defiendo con lo que puedo. El que crea el riesgo es la persona que ataca. Ahora, ¿hasta dónde hay legítima defensa? Tiene que ser concomitante el ataque con la defensa. Tiene que haber una simultaneidad. Y no se termina con el robo en sí o cuando se va. No, si yo lo persigo a este individuo porque me sacó el valijín con $10.000 que yo había cobrado, y yo lo persigo y esto ocurre a los 500 metros persiguiéndolo y ahí consigo recuperarlo, ya sea porque le tiro o lo que fuere, sigue habiendo legítima defensa, porque no hay solución de continuidad. Cuando se corta eso, ahí deja de haber legítima defensa, porque en el momento en que se corta, yo tengo que ir a la autoridad, tengo que ir a la policía, hacer la denuncia, ya no puedo seguir yo investigando o tomándome justicia por mano propia. Ahí se pierden. No sé si está claro lo que está claro. decir. Y en el caso del jubilado, ¿qué observa con la información que se tiene hasta ahora? Porque si los disparos se comprueban... ¿Cómo? Es que no importa dónde sean los disparos, no importa dónde hayan sido. Es simultáneo.
él corre detrás de los delincuentes, no tiene tiempo de llamar a la policía para que los agarren, nada por el estilo. Él va detrás. Si él le pega fuera de la casa, quizás puede haber habido un exceso, ¿no? Es probable, posible, pero el exceso porque ya se hemos visto. interpreta que se estaba yendo el ladrón, que ya no podía atacarlo más. Pero no importa, porque él se puede ir a buscar lo que cree que le robaron a lo mejor. Bien. ¿No es cierto? Eso tendría que verse, pero siempre estamos hablando que hay un contexto defensivo, de legítima defensa. Nunca se puede pensar que este hombre fue a querer matarlo como si fuera un homicida, un criminal. No, eso es absolutamente... A ver, Pierri, traigo a esta conversación otro tema. Si a partir de lo que pasó con el jubilado, en la Argentina se va a debatir de una vez por todas un desarme, ¿no? A nivel, una política de desarme social. A eso me refiero. ¿Usted qué piensa? A partir de esta situación, se debe propiciar que la sociedad no se arme, eso es una realidad. La sociedad civil debe requerir que sus ciudadanos funcionarios la cuiden, le protejan sus bienes, que le den salud, le den educación. Hay que propiciar que la sociedad civil que se desarme ya. Pero quiero continuar con algo que dijo el doctor Girón. Insisto, si esto es una unidad de acción, van a tener un gran debate acá. O sea, si el ataque ilegítimo que recibió Ríos, desproporcionado, salvaje, lesionado, se lo vincula con el acto posterior, estamos en una unidad de acción y vamos a tener un debate muy enriquecedor, muy enriquecedor. ¿Cuál es ahora el rol del Estado ante esta situación, más allá de lo que pasó, más allá de la pena, de lo que se viene judicialmente para el jubilado, para su familia y para él, que han recibido amenazas de muerte en las últimas horas, que obviamente tienen que dejar su casa? ¿Cuál es el rol del Estado en esta situación? ¿Cuál es la protección que deben recibir, si es que la tienen que recibir? Cuidarlos. Cuidarlo, protegerlo. De entrada tenía que haber hecho eso. Ya sabemos que cuando matan a un ladrón, inmediatamente van los familiares, los amigos a querer romper la casa, a querer atacarlo. Entonces el Estado tiene que estar inmediatamente para cuidarlo, para protegerlo, para que no se produzcan este tipo de cosas. Porque entonces ya sufre 3 vejámenes. El vejamen de haber sido robado, el vejamen de que lo dejen preso y el vejamen de que todavía tenga que mudarse porque le están rompiendo la casa. Entonces, esto, cuando se dice que la sociedad civil tiene que desarmarse, sí, tiene que desarmarse, pero primero empecemos a desarmar a los ladrones, que son los que están armados, ¿no? Y que son los que ocasionan el problema. Porque si no hubiera ladrones, si no hubieran entrado los ladrones, este hombre estaría durmiendo en su casa y se hubiera despertado a lo mejor a las 8 de la mañana para escuchar la radio y tomar mate. Pero según lo que dice, la solución sería para usted aumentar el límite de condena, Eduardo. No está diciendo eso. ¿Cómo aumentar el límite de condenas? Claro, ¿cuál es la solución que encuentra usted frente al avance de la delincuencia? ¿Cuál sería la solución? Bueno,